Hola, este es el video bonus de la serie Que te haga caso. ¿Cómo hacer que tu hijo o hija obedezca a la primera? Si te has perdido los videos anteriores, puedes entrar en este enlace y así le echas un ojito a todas las recomendaciones que he ofrecido anteriormente, que también son muy importantes y son las que más funcionan en mi consulta para conseguir la tan preciada obediencia. En este video voy a ofrecer recomendaciones concretamente para padres de hijos e hijas adolescentes, porque ciertamente he ofrecido pistas para trabajar con adolescentes en los videos anteriores, pero quise dedicar este video exclusivamente para adolescentes. Podemos retomar las recomendaciones que he ofrecido en los videos anteriores. Sin embargo, tenemos que modificar algunas de ellas un poco. Entonces, en principio es importante siempre favorecer la comunicación y hacer las paces con nuestro adolescente. Invertir tiempo de calidad con él, con ella. Y agenda unos 10 minutos para dedicarle tiempo de calidad. Aislada de celulares, aislados de pantallas. Y preferiblemente en este tiempo de calidad, hacer las actividades que a tu hijo disfruta, que a tu hija le gustan. Porque muchas veces papás y mamás, nosotras mamás y nosotros papás, tenemos propuestas de actividades para disfrutar, pero no necesariamente son del disfrute de nuestros hijos. Entonces tomemos en cuenta sus gustos y sus preferencias en este caso. Y mientras comparten ese tiempo juntos, juntas, por favor no hables de temas que sean conflictivos o problemáticos. Evita iniciar conversaciones o discusiones alrededor de esos temas, porque este tiempo es para ganarte a tu hijo, para construir una mejor relación, para favorecer la comunicación. Una sugerencia que te doy es preparar una noche de juegos en el hogar, tomando en cuenta aquellos juegos que podrían gustarle a tu hijo. Pedirle su opinión y diseñar la noche de hogar junto con él o junto con ella. Seguramente va a ser muy divertido y va a ser del provecho de toda la familia. La otra recomendación es establecer las reglas de oro en el hogar. Y si querés saber más sobre el establecimiento de reglas, es importante que le eche un ojito al video que está acá en este enlace de arriba. Sin embargo, te doy un plus en este video, que es tener claridad sobre las reglas y los puntos que son importantes y no negociables con tu hijo, con tu hija adolescente. Porque ciertamente al momento de construir reglas es importante que tomes en cuenta a tu adolescente, que no impongas un listado de reglas, que lo tomes en cuenta y que sea la construcción colectiva. Porque cuando yo aporto a la construcción de algo, me siento comprometido, me siento más comprometida porque soy parte de este proceso. Y si soy parte, probablemente tenga más disposición de cumplirlas. Entonces, no cometas el error de tener unas reglas predefinidas y de presentarlas sin mediar ninguna palabra. Negocia y vas a ver que te va a ir bien. Claro, pero en este proceso, antes de establecer las reglas, prepárate con anticipación. Anota aquellas reglas que no son negociables y que son muy importantes. Y cuando estés estableciendo reglas colectivamente, decirle a tu hijo qué esperas de él. Decirle a tu hija cuáles son tus expectativas, pero que sean unas expectativas razonables, que no generen un estrés innecesario en tu hijo. Un ejemplo frecuente, hay papás que esperan calificaciones perfectas, pero no siempre se pueden obtener calificaciones perfectas. Entonces, ¿cuánto estrés le estás causando a tu hijo al exigirle unas calificaciones perfectas todo el tiempo, por ejemplo? Cuando quizás no sea algo razonable o alcanzable permanentemente. Porque hay muchos elementos que influyen en una calificación, en obtener una calificación específica. Entonces, expresa tus expectativas, que sean razonables, que sean alcanzables, que estén adaptadas a la edad de tu hijo. No es lo mismo un adolescente de 13 que un adolescente de 18. No son las mismas responsabilidades las que tiene que asumir, sobre todo porque no tiene la misma madurez. Entonces, expresa tus expectativas y establece consecuencias ante el incumplimiento de las mismas. Y en este proceso de establecer consecuencias, castigos, pedir la opinión de tu hijo, preguntarle cuáles son aquellos castigos que considera que podrían utilizarlos para penalizar las faltas. Y te vas a sorprender de los castigos que también ofrecen los adolescentes, porque muchas veces son los más crueles con ellos mismos.
Y vuelvo a insistir con esta parte, y es que centres tu atención en las conductas deseadas y que ignores las conductas levemente disruptivas. Por ejemplo, en una ocasión estuve trabajando con unos papás que decían, ala, es que fíjate que mi hijo no se queda sentado cuando está comiendo, se levanta, se regresa, está saltando sobre la silla, después tiene el tenedor y está jugando con el tenedor, pero también, fíjate que no tiene una buena conducta en la escuela, se pone a jugar. ¿En qué preferimos centrarnos? ¿Cuál es la prioridad en ese caso? Probablemente que mejore su conducta en la escuela. Y podemos dejar momentáneamente pasar por alto el tema de la conducta al comer en el comedor. ¿Ves? Entonces, seleccionemos estratégicamente las batallas que vamos a combatir, las conductas que queremos modificar o cambiar en nuestros hijos adolescentes. Por favor, centremos el foco de atención en lo positivo idealmente, porque normalmente funcionamos a la inversa, es decir, atendemos las conductas indeseadas e ignoramos las deseadas. Sin embargo, cuando halagamos, felicitamos y ofrecemos reconocimiento por las conductas deseadas, favorecemos su repetición. Si alguna vez nuestro hijo es obediente, digámosle, me encanta esa obediencia. Si mi hijo lavó su plato y no lo hace normalmente, wow, lavaste tu plato, qué bien, te felicito, por ejemplo. No lo interpretemos necesariamente como que se trata únicamente de un deber. Halaguemos y felicitemos estas conductas positivas. Otra sugerencia es resolver problemas juntos. No me refiero a problemas monetarios o problemas de adultos, no. Problemas que involucren o que impliquen a tu hijo, ¿sí? Normalmente los adolescentes quieren que les tratemos como personas grandes, como personas adultas. Entonces, mostrar respeto hacia él, mostrar respeto hacia tu hija y tomarla en cuenta en aquellos procesos de solución de problemas que le involucren. Pedirle su opinión acerca de cómo resolver un problema, hagan una lluvia de ideas orientada a la búsqueda de una solución y trata de poner en práctica la mayor cantidad de veces que te sea posible las soluciones que aporte tu hijo, porque de esa manera se siente importante, se siente parte de la familia que aporta a las soluciones. Porque por cierto, muchos adolescentes se creen la causa de los problemas de la familia y experimentan mucha culpabilidad. Y si podemos disipar dudas en cuanto a este tema de la culpa en los adolescentes, pues hagámoslo. Y también hablaré sobre este sentimiento de culpa que experimentan muchos niños y muchas niñas por diversas razones, por procesos de separación, por procesos de divorcio, esencialmente, pero también por otros temas que involucran conflictos en el hogar. Entonces, suscríbete en mi canal porque también te quiero ayudar con ese tema. Próximamente voy a subir contenido sobre eso. Ahora, es importante que no toleres rabietas, amenazas o violencia por parte de tu adolescente. Si se muestra desafiante, es importante que establezcas límites, que te retires del lugar y que regreses posteriormente para discutir el problema cuando ambas partes estén más tranquilas y relajadas. Pero Paola, ¿cómo establezco esos límites que me estás diciendo? Sobre todo cuando, si mi hijo está violento o malcriado o rebelde, probablemente yo haya perdido la paciencia. Entonces no, recordá que es importante revestirte de calma para poder modelar las conductas que son emocionalmente inteligentes a tu hijo. Si vos procedes desde la violencia, cuando él está siendo violento, estás diciendo que violencia se corrige con violencia y no es el caso, no son mensajes coherentes. Entonces, hacerle saber a tu hijo adolescente de manera clara y simple en ese momento, cuando está violento o cuando está rabioso o cuando está rebelde, expresarle cuál es tu expectativa, qué esperas de él o ella, de manera simple y sencilla. No entres en un sermón. Este es un error que cometen los padres, que quieren sermonear a los hijos mientras están molestos o iracundos, y no funcionan los sermones en este momento, no funcionan. Entonces, simplemente y de manera clara decirle qué esperas de él o de ella. Y cuando le digas tu expectativa, no le amenaces, no le insultes. Y siempre habla desde un tono de voz amable y firme. No es necesario elevar el tono de voz ni hablar rudamente para conseguir la obediencia que necesitamos, la obediencia que queremos. Bien,
Recordá, una conversación extensa, una reflexión enorme en una rabieta adolescente no es funcional. También te sugiero vigilar tus reacciones verbales y no verbales cuando tu adolescente se acerque a comunicarte una falta. Y esto lo hablaba en uno de los videos anteriores. Y es que cuando tu hijo te cuenta una falta, deposita en vos su confianza. Entonces, mostra disposición para escucharle, para oírle, para orientarle. La mejor persona para hacer eso sos vos. Y realmente la mejor información va a provenir de vos. Sos la mejor fuente, la más confiable. Entonces, acoge a tu hijo y orientale. No le castigues de inmediato. No le castigues de inmediato cuando se acerque a contarte una falta. Porque muchos adolescentes me dicen, es que saben que psicóloga, yo no le quiero decir nada a mi mamá. Porque lo que sea que le diga me regaña. Lo que sea que le diga me hace mala cara. Por eso es importante vigilar nuestras expresiones y mantenernos serenos y calmos en la medida de lo posible. Sé que es todo un reto, mamá. Sé que es todo un reto, papá. Pero es posible. Es posible educar desde el respeto, desde el cariño y conseguir la obediencia tan preciada y tan deseada. Eso ha sido todo como parte de esta serie de videos. Recordá que cada niño, cada niña, cada adolescente es muy individual, es un mundo aparte. Estas recomendaciones ciertamente son muy útiles y funcionan muy bien en la consulta. Sin embargo, si no tenés los resultados deseados o si sentís que la situación se te escapa de las manos, es importante que consultes con un profesional de la salud mental, especializado en infancia y adolescencia, que será la mejor persona para ayudarte. Soy Paola Marchena, psicóloga infanto-juvenil y continuaré subiendo contenido valioso en este canal.